Buenos días, un saludo a usted, a los colegas de la Comisión Tercera, a los citados e invitados, viceministra de Comercio, viceministro de Hacienda, director nacional del DANE, al señor Contralor General de la República, al presidente de la Federación de Departamentos, a los dirigentes de los gremios invitados y a los que nos siguen por este medio, la sesión de la Comisión Tercera. Hace ya 5 años en esta comisión le dimos un debate largo a la reforma a la ley del monopolio rentístico sobre los licores en el país, y como consecuencia de ese debate se expidió la ley 1816 del año 2016. Cuando ya han pasado más de 4 años de puesta en marcha de la ley, y luego de haber escuchado a varios fuerzas de la industria, de los departamentos sobre la ley, he querido en el día de hoy, por aprobación de esta comisión, que hagamos una revisión de qué ha pasado con la ley 1816 del 2016, denominada Ley de Licores. Y ese es el sentido de este debate de control político, para poder no solo analizar sus efectos positivos, sino también los efectos negativos que ha tenido esta ley sobre el mercado y la industria licorera nacional. Entonces, señor presidente, ese es el sentido. Voy a iniciar compartiendo pantalla para poder compartir con ustedes el alcance de este proyecto, que es de la mayor importancia. Entonces, un momento, yo ajusto aquí. Muy bien. Quiero ponerlo primero en contexto de lo que ha sido los antecedentes de la normatividad en materia de licores en Colombia. En el año 95, con la ley 223, el impuesto al consumo, en ese momento, la base gravable recaía sobre el precio de venta al detal por los productos que determinara el DANE, y la tarifa dependía del grado alcoholimétrico. Aquí pueden ver ustedes casualmente el tema. Cuando el grado alcoholimétrico superaba a los 35 grados, pues la tarifa era del 40% sobre ese precio final de venta. Eso fue la ley 223 del 95. Luego vino la ley 788 del 2002, que ya entonces la base gravable pasó a ser los grados alcoholimétricos, y ya lo que había no era un impuesto a valores, sino un específico sobre la tarifa. Entonces, igual para aquellos que tuvieran entre 2.5 y 15 grados, la tarifa era de 110 pesos y así sucesivamente. Pasamos entonces de unos valores sobre una base gravable del precio final a un específico sobre una base gravable que era el nivel alcoholimétrico. Luego hubo una tercera reforma en el año 2010 con la ley 1393, que mantiene los criterios de la ley 788, que es la ley que maneja grados alcoholimétricos y una tarifa específica, pero aumenta de manera significativa el monto de la tarifa por grado alcoholimétrico. En el 2016, este Congreso de la República expide entonces la ley 1816, que trae los siguientes cambios, y es sobre la cual vamos a hacer el debate de control político. La ley 1816, ¿qué plantea? Plantea entonces en la base gravable 2 componentes. Uno específico, que va a depender del volumen de alcohol que contenga el producto, del nivel alcoholimétrico, y unos valores que va a ser el precio de venta al público. Combina los 2 factores, el específico y el ad valorem. Y la tarifa entonces para el específico es 220 pesos por grado de alcohol, y en el caso de los vinos de 150 pesos. Para las valores, el 25% sobre el precio de venta al público, y para vinos el 20%. Entonces,
Lo que hicimos en el año 2016 fue una combinación de los dos factores, del específico y del ad valorem. ¿Cuál es el objeto que trae la ley 1816 del 2016 sobre el monopolio rentístico? Claramente la ley ratifica que el objeto del monopolio como arbitrio rentístico sobre los licores destilados es obtener recursos para los departamentos. Este es el primer propósito y por eso es importante aquí tener a la Federación de Departamentos. Y esto obtener recursos para los departamentos es con una finalidad social que es fundamentalmente financiar la educación y la salud y proteger la salud pública. Tristemente para algunos, positivo para otros, pero nosotros el vicio, el consumo de licores es la fuente casualmente de ingresos para trabajar y prevenir el mismo consumo de licores. Eso es un poco el modelo que aquí se ha venido manejando. ¿Cómo está hoy organizado el monopolio rentístico de licores destilados en el país? Nosotros tenemos dos grandes divisiones en el mercado. Uno que es un mercado abierto, donde el departamento lo que hace solo es recaudar el impuesto al consumo, no interviene en el mercado y otorga los permisos para que haya venta de licores. ¿Qué ejemplo puedo dar de esto? San Andrés y Providencia. Pero hay otro grupo que ejerce el monopolio rentístico. Y al ejercer el monopolio rentístico hay tres modalidades. La producción propia, donde el departamento recibe el ingreso al consumo y la transferencia de utilidad de las licoreras. Aquí tenemos el caso de Antioquia, de Cundinamarca, de Caldas, de Nariño, de Cauca y de Boyacá. El que contrata mediante maquila, donde el departamento recibe el impuesto al consumo y la utilidad por venta de licor. Es el caso del Valle, del Tolima, el Caquetá, de Norte de Santander, Meta, Putumayo, Chocó y Casanare. Y el tercera modalidad para ejercer el monopolio que tenemos es el contrato de concesión, donde el departamento recibe el impuesto al consumo, la utilidad por la marca y otro beneficio, que es el caso del departamento del Huila. Entonces ven ustedes aquí las diferentes modalidades que se están manejando hoy en el país en el mercado de licores destilados. Como ya han pasado 4 años de entrada en vigencia de la ley 1816 del 2016, es bueno saber cuál ha sido el comportamiento del recaudo por el impuesto, en qué medida se está apoyando la salud y la educación, cómo están los efectos sobre las licoreras y las finanzas departamentales y qué está pasando con el contrabando de licores. En última, es si se está cumpliendo o no el objetivo de la ley de licores. Entonces, miremos el primer tema, que es muy importante. El primer tema es el cálculo para el impuesto. Recuerden ustedes que tiene los dos componentes, el ad valorem y el específico. En la ley se dejó clara que era el DANE la entidad que debía certificar los precios del componente ad valorem. Y el DANE lo determina anualmente ese precio de venta al público. Aquí hubo un primer tropiezo para la ley, porque cuando se pidió la ley en el 2016 y entra el DANE a actuar 2017, 2018, se encontró que había una falta de claridad en la certificación de precios que generó un descontento en los departamentos y que generó para el año 2018 una reducción en los ingresos fiscales. A raíz de ese descontento, ya con el nuevo director, el doctor Oviedo, que nos acompaña hoy, quien ha hecho un trabajo muy serio en ese tema, modifica el DANE la metodología del cálculo para esa base gravable. Entonces, lo que hace precisamente el DANE en ese cambio, a raíz del descontento, que se unificaron los valores finales de supermercados, de tiendas de barrio y lo que se llama el sector Horeca, que es hotel, restaurantes y cafetería, el DANE hace entonces una modificación, excluye el precio en el sector Horeca, o sea que para el cálculo ya el DANE no mete hoteles, restaurantes y cafetería para poder corregir la distorsión
de ese precio que en el 2017 se había determinado. Con el decreto 956 del 2019 se reglamenta el artículo 19 de la ley, donde dice que el precio de venta al público es el último precio dentro de la cadena de comercialización, excluyendo el IVA y el impuesto al consumo. Entonces el DANE, como precio de venta al público, lo que mira es almacenes, supermercados de cadena, tiendas por departamento, hipermercado, establecimientos especializados en ventas de bebidas alcohólicas y supermercados, tiendas de barrio fundamentalmente. Entonces ya saca de aquí ese segmento denominado Horeca que generaba la distorsión. ¿Cómo ha sido entonces con esa claridad de esa modificación en los cálculos? ¿Cómo ha sido entonces el comportamiento del recaudo por el impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos y el monopolio de licores a nivel departamental? Esta gráfica es muy importante porque, contrario a lo que han planteado los departamentos, con la entrada en vigencia de la ley, los departamentos aumentaron el recaudo en 2.1 billones de pesos. Se aumentó el recaudo por este concepto en los departamentos del país. En el año 2017, el recaudo aumentó 52%. 52%. Entonces usted va a decir, pero ¿por qué se cayó en el 2018? En el 2018 lo que pasó es que hubo el cambio de la metodología que les acabo de explicar y ya entonces se depura la metodología, solo se considera el precio de venta final en el último de la cadena, se separa entonces, es el impuesto al consumo y eso es lo que se refleja en el 2018, que ya al tener esa claridad, vemos cómo en el 2019 alcanzó el recaudo sumando el impuesto al consumo más el monopolio, porque son los dos componentes, 2.1 billones de pesos. Por impuesto al consumo, en el año 2019, que es el último dato que tenemos, todavía no tenemos el de 2020, fueron 882 mil millones, y por recaudo del monopolio, que es precisamente las utilidades que se reciben por el ejercicio del mismo, fue 1.26 billones de pesos. Entonces, lo primero que hay que resaltar, comparando el cambio el anterior y el nuevo de la ley 1816, es que ha habido un aumento en el recaudo de los departamentos en el ejercicio del monopolio rentista. Pero que lo acabé de explicar, pero es importante insistir, cuando entra en vigencia en la ley, que lo acabo de decir, el recaudo se contrae precisamente por esa falta de claridad en la fórmula del cálculo del precio. Por eso la Federación de Departamentos dice en el año 2018 que los departamentos dejaron de percibir 108 mil millones de pesos, lo que fue cierto como consecuencia de la manera como se estaba calculando el precio, que llevó luego al DANE a su corrección. Miremos aquí los efectos en el recaudo departamental del impuesto al consumo por la reducción de los precios de venta al público para el 2018. O sea, ven ustedes que efectivamente esa fórmula inicial del año 2017 que tenía el DANE llevó a que los departamentos tuviesen una caída en el recaudo. Una caída en el recaudo con contracciones superiores al 20% en la mayoría de los departamentos. De los que menos afectaron fue Boyacá. Por eso, si ustedes recuerdan, entra el gobierno del presidente Duque, la dirección nueva del DANE, en cabeza del doctor Oviedo, y hacen el ajuste que permite precisamente que los departamentos recuperen nuevamente los ingresos. Y aquí vemos entonces, estos son los departamentos con mayor afectación. Allá vimos, y aquí ven ustedes, departamento por departamento, cuáles fueron con mayor afectación. Por supuesto, Chocó, Baupé y Amazonas fueron los que más se contrajeron en el recaudo
tanto del impuesto como de la renta del monopolio. Entonces, se expide el decreto 956 en el año 2019, que es el que hace la claridad sobre el precio de venta al público para abordar esa problemática que se había presentado en el 2018 como consecuencia de la fórmula del 2017. Entonces, se modifica la metodología de cálculo, el DANE se habilita para corregir los precios certificados y esas modificaciones, por supuesto, tuvieron inconformidad en departamentos y en parte de la industria, y porque a juicio de la Federación de Departamentos esto generaba inseguridad en la planeación que los departamentos debían hacer sobre los recursos que recogían por este propósito. Pero ese ajuste ayudó ya luego a que los departamentos vieran incrementada sus recursos en el año 2019. Entonces, miremos ahora esos recursos, si se están destinando al propósito de la ley, que es educación, salud, y la ley incluye deporte como una variable también importante. Entonces, miremos la distribución. La ley distribuyó de la siguiente manera, dándole un mayor peso en la destinación a salud y deporte. A salud y deporte. Entonces, en el caso del impuesto al consumo, sin meter a Cundinamarca y a Bogotá, en el caso, el 100% del recaudo se va, un 37% para salud, un 3% para deporte y 60% libre destinación. En el caso de Bogotá, la distribución se cambió, 88% salud, 12% deporte, y en el caso de Cundinamarca, salud 37, deporte 3 y 60, o sea, Cundinamarca tiene una distribución similar a la distribución del resto de los departamentos. En síntesis, entonces, el monopolio sobre los licores destilados, el 100% del recaudo se distribuye, 37% en salud, 3% para deporte, 14% adicional va a salud y educación, y se reduce en un 40%, se reduce a un 46% la libre destinación, los ingresos del impuesto al consumo de libre destinación. Entonces, esos 2.1 billones de pesos recaudados por los departamentos en el año 2019, en síntesis, tienen esta destinación donde se prioriza el sector salud y se le abre un espacio importante al sector deporte. ¿Cuál ha sido entonces el primer impacto después de las dificultades del cálculo? Ha sido positivo para el año 2019, todavía no tengo el 2020, ha sido positivo en el recaudo para los departamentos y se ha respetado su orientación principal, que vaya para salud, para deporte, para educación. Ahora veamos los efectos de la ley en el mercado de licores en el país. Entonces, aquí es el primer punto. Lo que ha sido evidente y siempre se previó era una sustitución del mercado nacional de licores destilados por las importaciones. Aquí lo que hemos visto es que el mercado nacional de licores ha perdido participación. En el 2015 teníamos un 79% del mercado era licor nacional, se bajaron 10 puntos porcentuales a un 69% y aumentó el importado, principalmente el whisky. Principalmente el whisky. Ahora vamos a ver entonces que no solo por el tema desde el punto de vista de precios, sino por el cambio en las preferencias de los consumidores. Entonces, aquí podemos ver ustedes en esta gráfica el cambio en las preferencias de los consumidores. Fíjense ustedes, se ha dado un aumento significativo en el consumo de whisky, que ha aumentado de manera importante. El whisky pasó de representar un 3.4% en el mercado de licores en Colombia a ser casi un 8.3%. Ha aumentado el mercado de vinos
También el mercado de vino ha pasado de un 10.3% a un 15.9%. Ha aumentado el mercado de ron y se ha reducido el mercado del aguardiente. Se ha reducido el mercado del aguardiente. Pero la evidencia no muestra, buscamos documentos, la evidencia no muestra que esto se esté dando solo y exclusivamente como consecuencia de la ley. Lo que sí parece haber evidencia es que ha habido una sustitución en el comportamiento del consumo de los consumidores colombianos hacia estos importados, y por eso me parece importante que el DANE y el Ministerio de Comercio se puedan referir al tema. Entonces, aquí hay un segundo tema de importancia que es una pérdida de participación del mercado nacional en el mercado de licores y un aumento de los importados. Por el otro lado, las importaciones de vino y de whisky representaron casi el 66% de las importaciones de bebidas alcohólicas. O sea, estos dos grupos de licores son los que más están pesando en las importaciones de bebidas alcohólicas en el país. En el caso del vino, tuvo las importaciones un crecimiento del 15.3% y las de whisky de un 100%. O sea, estos dos son los grupos que más registran ese crecimiento. Pero si vamos a ver las exportaciones, es lo que preocupa. Yo tengo entendido que en el gobierno del presidente Iván Duque, esta cadena de la producción nacional de licores es una de las cadenas importantes a apoyar. Miren esta gráfica. Lo que es claro es que nosotros estamos perdiendo en las exportaciones de licores. Es muy bajo el monto que se exporta en Colombia de licores, de aguardiente, de los rones nacionales. Yo no sé si recuerdan que nosotros aprobamos también el año pasado y que fue debatido también en esta comisión la ley de la panela, donde también se metía un componente importante para producir mieles con destino a esta industria, precisamente para dinamizar ese mercado como un producto artesanal con sello nacional que pudiera ir a la exportación. Pero hoy lo claro es que nosotros en el exterior lo que tenemos es muy poquito de presencia, a pesar de que entre el 2016 y la entrada de la ley ha crecido, sigue siendo bajo frente a otras exportaciones, perdón. Y el tercer componente, el primer componente era el componente de departamentos. Ya lo vimos cómo ha crecido el ingreso cuando se ajustó la fórmula. El segundo componente en mercado, fundamentalmente mercado de importación y las exportaciones, donde ha habido una sustitución en el consumo, y si bien ha aumentado, las exportaciones son todavía muy bajitas y están tendiendo a disminuir. Y el tercer componente de este debate es el mercado ilegal de licores. Yo recuerdo como hoy que se nos decía que si le subíamos al precio, si subíamos demasiado el precio del específico y el monto de las valores, pues iba a aumentar el contrabando. Bueno, no ha pasado con el aumento del contrabando, pero sí ha pasado con el aumento de la adulteración de licores. Y es lo que quiero mostrar aquí. Fíjense ustedes, en el año 2015 se estimaba que el 24% del consumo de bebidas alcohólicas en América Latina era del mercado ilegal. Para Colombia era 22.5%, de los cuales el 52% correspondía al alcohol adulterado y el 29% el contrabando. Lo triste que tengo que registrar es que eso todavía hoy se presenta, sigue siendo la principal fuente ilegal en el mercado, la adulteración de licores. Miremos esta información de Euromonitor Internacional que no es alentadora sobre para el mercado ilegal. Fíjense ustedes, para el año 2019, el 53% del mercado ilegal de licores en Colombia es el alcohol adulterado. Miren la gravedad por los efectos
que eso tiene, no solo sobre los ingresos de gobernaciones, no solo por el mercado, sobre la salud. Seguimos teniendo un problema serio para controlar el adulteramiento de licores. Y seguido del contrabando, El contrabando se ha mantenido en sus niveles históricos. O sea, digamos que no se ve un pronunciamiento del contrabando, pero sí se ve un tema que es fundamental, que es el tema de adulteramiento. Si ustedes suman el alcohol adulterado más el alcohol no apto para consumo humano, ahí solo estamos hablando casi de 63% esos dos rubros. Por contrabando, la DIAN ha hecho un gran trabajo en el tema de decomiso del licor de contrabando. Y de hecho, vemos claramente cómo en el año 2015 cerca del 35% eran los decomisos de contrabando. Fíjense ustedes, para el año 2018 se aumentó, pero seguía siendo de todos modos inferior a lo que teníamos en el 2015. Y fundamentalmente el argumento del 2018, que algunos dicen es por la metodología que venía en el DANE antes del ajuste, que estaba incentivando al contrabando de licores. En síntesis entonces, lo primero que tengo que afirmar es que, contrario a lo manifestado por algunos departamentos, la ley 1816 incrementó los recursos para los departamentos por el impuesto al consumo y el monopolio rentístico frente a lo que había antes de la ley. Segundo, muy importante fue el ajuste de la metodología por parte del DANE en el año 2018, que permitió corregir la problemática de la fórmula del 2017, que efectivamente llevó a que hubo problemas en el año 2018. Lo que sí es cierto es que no podemos seguir con modificaciones, que tenemos que darle unas líneas claras a la industria sobre cuál es el precio, y tenemos, por supuesto, que seguir trabajando en ese tema, en difundir mucho más las claridades sobre ese mecanismo. Se evidencia definitivamente una reducción en el consumo de aguardiente. El consumo de aguardiente no necesariamente como consecuencia de la ley, pero sí se estima que hubo un cambio en el consumo en favor del ron, y por supuesto, por diferentes circunstancias que nos dirá ahora el director del DANE, el mayor consumo de destilados importados como el whisky. Por ello, el esfuerzo que se debe hacer también, y aquí está la ministra de Comercio, de ver cómo se va a fortalecer la cadena de esos licores de producción nacional en el mercado internacional, con productos innovadores, con nuevos mecanismos de promoción, e incluso con licores artesanales con sello de origen, con marca de origen, etcétera, que ayude a posicionarlo en el mercado. Esa parte es fundamental. Es necesario fortalecer el sistema de información sobre el uso de los recursos del impuesto al consumo y del monopolio rentístico, porque sabemos que se destinan para educación, salud y deporte, pero qué bueno sería conocer más en detalle esas inversiones, si están también ayudando a desestimular el consumo de licores. Todo el esfuerzo que hicimos, al menos yo recuerdo cuando estuve presente en la Comisión Tercera también, para desestimular el consumo de licores, sobre todo en los jóvenes, y para que haya un consumo razonable en los adultos. Esa parte no tenemos claro cómo ha sido la estrategia para desestimular el consumo de licores en los jóvenes. Igualmente, si esas inversiones, cómo se están orientando hacia el sector deporte, qué tipo de inversiones están haciendo el sector deporte, y si las comunidades están percibiendo los beneficios de estas inversiones. Finalmente, reforzar las medidas contra el mercado ilegal de licores, especialmente contra los licores adulterados.
La pérdida fiscal estimada en el año 2019 fue de 678 millones de dólares por el mercado ilegal de licores, y vemos claramente que crecieron en todos los segmentos, pero de manera especial el consumo de licores no aptos para consumo humano y la evasión de impuestos en la producción. Este es un tema que ahora que estamos a puertas de una reforma fiscal y social, que si bien no va a tocar este tema, tenemos que tenerlo presente. La evasión de impuestos en la producción sigue siendo alta. El 9% se estima que es la evasión en este sector. Y se estima que las posibles razones son, para que haya el tema, es que los licores de contrabando, como se sabe, en un 9.9% son más económicos que los legales. Eso se preveía, y todo este esfuerzo de la ley 1816 era desestimular el consumo, sobre todo en los jóvenes, sin que se afectaran las rentas de los departamentos, y de la mano de un control al contrabando, al licor adulterado y un posicionamiento mayor en el mercado internacional. Entonces, presidente, ese es el sentido de este debate, de hacer un análisis de qué ha pasado, donde vemos lo positivo en materia de recaudo, la clarificación de la fórmula, pero vemos también temas de preocupación como sigue siendo alto el mercado ilegal de licores adulterados, el contrabando y, por supuesto, el bajo componente de exportaciones de esta cadena. Yo dejaría ahí para poder escuchar a los gremios invitados, a los congresistas y luego al gobierno. Mil gracias, presidente.